Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Ahora, quiero que veamos Juan capítulo 3, el famoso versículo Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Ahora, esa palabra cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, en verdad es que Dios nos ama a pesar de lo que somos, eso es verdad, pero no nos ama como somos, porque dice la Escritura en el Salmo 5 que Dios aborrece el pecador. Lo aborrece porque el mal está enemistado con Dios. Ahora, fíjense bien, sigamos leyendo el 17 hasta el 21. 3:17 te dice: Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. esa parte no la dicen cuando dicen Juan 3:16, ¿verdad? Dice la Escritura que camina en la verdad, busca la luz, va al Señor, pero el malvado dice, no va a la luz, aborrece la luz. ¿Por qué aborrece a Jesús? Porque sus obras son malas. Sus obras son malas. Si usted le dice, invite a alguien a la iglesia, no, es que ahí me van a robar el dinero, es que ahí que no sé qué, ahí no sé cuánto, ¿cuántas cosas él dice? Pero en la realidad lo que no está diciendo es que ama su pecado, ¿verdad? Ama su pecado, aborrece la luz porque ama la tiniebla. Eso es lo que en realidad está diciendo. Pero recuerde que nosotros tenemos estas escrituras para poder argumentar que la palabra de Dios es consistente, es verdad. Salmo 19, 7 y 8. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los secretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que trae la palabra de Dios al corazón? Cuando la recibimos con humildad, con sencillez, una evidencia de la palabra es una transformación de vida. Ese es un cambio en el corazón. Hermano, no hay nada más sublime que tener la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que sucede en estos días? Estamos tan ocupados que no leemos las Sagradas Escrituras. Hay una estadística reciente de un grupo que se llama Barna. Él estableció en la iglesia cristiana, hizo una encuesta que no le ponían nombre, solamente que pudieran decir la verdad. Y dijeron en más o menos una muestra representativa de la iglesia cristiana, que solamente el 28%, casi 3 de cada 10 cristianos leen la palabra de Dios. Si usted no lee la Escritura, hermano, en verdad, ¿qué es lo que va a crecer entonces? No va a conocer nada. No podemos crecer solamente con los sermones dominicales. Tiene una responsabilidad leer las Sagradas Escrituras. Estamos oyendo demasiada música, ¿no? Música cristiana, lo oímos de pe a pa. Pero la palabra, ¿verdad? Hay tanta herramienta hoy para escuchar la palabra. Cuando vas manejando, puedes oírlo en el YouTube, ahí está la palabra, las diferentes versiones, dramatizada la palabra. ¿Entiendes? Yo le dije una cosa un día, y este testimonio creo que se los compartí. En Pensilvania hay un hermano que es americano, él de la iglesia, se llama Joshua, su nombre,
Y él tiene un montón de niños que tienen. Y uno de los niños tenía un gran problema. El nacimiento era congénito el problema. Y pues el doctor y la ciencia le dijo, ya no podemos hacer nada, este niño con el tiempo se va a morir. Y temprano, porque no tiene esa parte. Era una situación que le explicaron a él acerca de que su ADN había tenido un problema en el nacimiento del niño. Y el niño nace con ese problema. El hombre es un hombre de Dios y empieza a buscar a Dios. Y empieza a buscar a Dios, Y empezamos a orar al Señor. Y busquemos el rostro del Señor. No quiero que oremos solo, vamos a ir juntos. Y entonces nos pusimos en una disciplina de oración. Con el tiempo, yo no sé, fue Dios el que puso en mi corazón eso. Porque yo siempre he dicho esto, hermano, que si usted no entiende el capítulo 53 de Isaías, usted no entiende la Biblia. Porque Isaías 53 es precisamente la descripción del sacrificio de Cristo. Y esa es la piedra de tropiezo de los judíos, porque ellos todavía no entienden que Jesús fue esa profecía. Si usted no entiende Isaías 53, usted no puede entender la Biblia. No la va a entender, porque ese Isaías 53 definitivamente es el Mesías, es Cristo. Entonces yo le dije a este hermano, quiero que consigas el audio en hebreo, Isaías 53 en hebreo. Y el niño, que no entiende nada, uno en la cunita del niño. Oiga, Isaías 53 en hebreo. Y lo consiguió, lo tuvo. Oía Isaías 53. Toda la noche. Hermano, para la gloria del Señor. Cuando este niño llegó, era un mes y medio después de una cita, llegó donde el doctor que le había diagnosticado eso y no pudo encontrarle nada. Dios se glorificó, era la palabra cobrando vida. Amén. Recuerde que cuando la maldición se quitaba era por la palabra de Dios, ¿verdad? Era la palabra de Dios, la sangre de Cristo y la intercesión. Tres cosas que rompen la maldición. Bíblicamente solo puede romperla por esas tres cosas: la palabra de Dios, la sangre de Cristo y la intercesión. Y esto es lo que sucedía. Hermano, escuchaba, yo le conté a él una historia acerca de cuando esa máquina de que el inventor de la máquina que le ponen a los para mentir, y no sé cómo se llama esa máquina, el detector de mentiras, el polígrafo. Y entonces este hombre que empezó a hablarle en hebreo a una planta y le puso la máquina esa, y el agua ni se le había puesto, ya se podía resentir arriba el poder de esa palabra. Dice que cuando él decía esa palabra en hebreo, la arena tenía una tremenda manifestación en la arena. Y otra cosa, era el poder de la palabra. Cuando Jesús decía, levántate, toma tu lecho y anda. Hermano, era un milagro. La gente paralítica se levantaba. ¿Entiendes? Y el Señor tenía esa llenura del Espíritu cuando hablaba ese poder de esa palabra. Cambiaba la cosa física. El ciego miraba. El hombre que tenía tullida la mano, estira la mano y la tiraba y caminaba. Era la palabra de Dios que cambiaba esa circunstancia. Y fue una bendición, hermano. Yo he probado esto en el hebreo, en Isaías 53. Hermano, es la fe y la palabra que van juntas, traen un efecto maravilloso. Pero por supuesto, nosotros confiamos totalmente en el médico. Confiamos en la medicina. Claro, no es malo eso, pero no es la base es nuestra fe. ¿Entiendes? ¿Verdad? A veces queremos sanidad cuando lo que realmente queremos es milagro, lo que sucede. Por eso es importante entender esto. Lo que acabamos de leer ahí es que la palabra de Dios trae a nosotros paz, trae consuelo, trae fortaleza. La palabra trae fortaleza. Veamos 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cuántas veces creemos? Si yo quiero escribir la voluntad de Dios, yo quiero saber la voluntad de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Que hemos recibido el Espíritu de Dios para saber cuáles cosas tenemos.
¿verdad? No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. Esas cosas tenemos que aprenderlas, vivirlas, creerlas, repetírselas a nuestros hijos. Eso es importante, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más importante que todo espada de dos filos. ¿Verdad? ¿Qué dice 2 de Timoteo capítulo 3, 16? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Fíjense cuántas cosas tiene la palabra, ¿verdad? Útil para instruir, para corregir, para edificar. La palabra viene para traernos esa enseñanza y llevarnos hacia la justicia de Dios. También vemos Isaías 55, dice también, ¿verdad? Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55, ahí está, ¿verdad? La palabra de Dios. Es por eso que es importante que debemos darnos cuenta que la escritura es poderosa espiritualmente. Tiene poder espiritual, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjense, santos hombres de Dios. Amén. ¿Verdad? No dice los hombres estudiosos, sino los santos hombres de Dios, ¿verdad? Aquellos que están siendo como vasos en manos del Señor. Hay otra cosa también que tenemos que ver, que por qué creemos que la Biblia es verdadera. Hay dos razones. La infalibilidad, que significa que la Biblia en su totalidad es inspirada por Dios. Eso es un versículo que acabamos de leer. Y la inerrancia. ¿Qué es la inerrancia? No tiene error en la palabra. Es consistente, ¿verdad? Hay algunos ejemplos que los vamos a ver también aquí, ¿verdad? Todo lo que se ha encontrado en los documentos del Nuevo Testamento son totalmente confiables y creíbles históricamente. Que el mensaje es coherente. Sus diversas partes contribuyen a un mensaje claramente definido. Es intensamente consistente, no se contradice. Es extremadamente consistente o históricamente exacto también. También tenemos la unidad del mensaje, es decir, que a pesar de que ha sido escrita por muchos hombres distintos durante aproximadamente 1500 años, no hay ni una sola parte de las escrituras donde un autor bíblico discrepe con otro autor bíblico. Ningún autor va a contradecir a otro, sino que los 40 autores, en diferentes tiempos, 1500 años, todos se enfocaron sobre el mismo propósito, ¿verdad? Si eran consistentes, la palabra de Dios tiene ese poder. Es el único libro, hermano, que cambiaron la historia de nuestra vida. Es la Biblia. La Biblia nos ha mostrado, nos ha instruido, nos ha fortalecido en momentos específicos, ¿verdad? Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.